Marcus siempre creyó que su madre era una mujer común, silenciosa, que salía temprano, volvía tarde, cocinaba con lo que había en el refrigerador y vivía con sencillez, sin quejarse. Nunca supo que ganaba $40,000 al mes como alta ejecutiva, porque ella prefería el silencio a la ostentación. Cuando la invitó a cenar con su esposa Simone y los padres de esta, Verónica y Franklin, sonaba tenso, como un hombre que teme que su pasado avergüence su presente. Ella percibió sus expectativas y decidió ponerlos a prueba. Se vistió con un vestido gris arrugado, zapatos viejos y una bolsa descolorida para parecer pobre. Quería ver cómo tratarían a alguien que creían sin nada. El restaurante era elegante y caro, de esos que esconden los precios tras nombres franceses. Verónica la examinó de arriba abajo con una sonrisa fría, le ofreció un apretón de manos débil y pidió por ella, diciendo que no debían excederse en el gasto. Durante la cena, Verónica presumió de hoteles, autos de alquiler, propiedades en 3 países y viñedos, salpicando la conversación con precios como si fueran prueba de virtud. Preguntó si la madre vivía sola, si su salario alcanzaba y si había ayudado a Marcus cuando se casó. Franklin asentía como un banquero verificando cifras. Simone permanecía callada, retorciendo su servilleta. Marcus miraba su vaso de agua, avergonzado. Entonces Verónica hizo una oferta disfrazada de amabilidad, propuso una pequeña asignación mensual, $500 o tal vez $700, a cambio de darle espacio a la pareja y no depender de Marcus. La madre se limpió los labios, preguntó cuánto había pagado Verónica por la entrada y la luna de miel, escuchó las cifras y preguntó si eso había comprado respeto o amor o solo obediencia. El ambiente se enfrió. Entonces reveló su verdad. Con calma, explicó que había trabajado 2 décadas para llegar a su puesto, estudiando de noche, aprendiendo idiomas en bibliotecas, dominando finanzas y operaciones, y ahora manejaba presupuestos en varios países. Dijo que ganaba $40,000 mensuales desde hacía años. El silencio cayó como un plato roto. Marcus soltó su tenedor, Simone la miró atónita, Franklin frunció el ceño como si un balance se hubiera vuelto en su contra. La certeza de Verónica se resquebrajó. La madre explicó que nunca había presumido porque quería que su hijo valorara el esfuerzo, no la herencia, y que había ido vestida sencillamente para ver quiénes eran cuando creían que ella no tenía estatus. Dijo que el dinero no compra clase ni empatía, y que la compasión usada para controlar es un insulto, no un cuidado. Franklin alegó que ella malinterpretaba sus intenciones. Ella respondió que ninguna buena intención empieza poniendo precio a una persona. Simone susurró que no lo sabía. La madre dijo que la ignorancia termina cuando cambia el comportamiento. Llegó la cuenta. La tarjeta de Franklin fue rechazada, y también la segunda. Culpó a los bloqueos del banco y se apartó para llamar. La madre puso una tarjeta corporativa negra y luego una centurión de metal, el mesero regresó enseguida con un aprobado. Les dijo que consideraran la propina generosa y la lección gratuita. La postura de Verónica colapsó. La madre le dijo a Simone que las disculpas apresuradas valen poco, que el cambio es un verbo lento y que el respeto es el punto de partida. Afuera, Marcus le preguntó por qué había ocultado su éxito. Ella respondió que quería que creciera fuerte, sin depender de su dinero, y que eligiera la bondad sin comprarla. Él prometió poner límites con los padres de Simone. Esa noche, el apartamento se sintió como un santuario de verdad. A la mañana siguiente, Marcus la llamó para decir que había enfrentado a Verónica y Franklin, rechazando su manipulación, exigiendo respeto y límites. 3 días después, Simone la visitó sin maquillaje ni joyas, admitiendo que había callado toda su vida por miedo a contrariar a sus padres y confesando su pasado de pobreza y temor. La madre reconoció que el trauma puede deformar los valores, pero no justifica el desprecio. Le aconsejó a Simone escuchar su brújula interna, preguntarse si cada compra le daba paz o solo apariencia, y medir a la gente por su conducta, no por sus cuentas. Simone prometió intentarlo, y junto a Marcus mantuvieron los límites firmes. Verónica y Franklin se enfurecieron, amenazaron con testamentos y los llamaron ingratos, pero la joven pareja se sintió más libre, como si unas manos pesadas hubieran soltado sus hombros.
La madre volvió a su rutina tranquila, preparó café fuerte, caminó por el parque y recordó que la verdadera riqueza es vivir según los propios valores con serenidad. No se mudó a una dirección ostentosa ni compró un auto para exhibirse. Con el tiempo, Simone escribió un mensaje sincero pidiendo otra conversación, no para adular, sino para aprender. La madre aceptó y repitió sus verdades: el respeto no cuesta nada, la compasión que controla es un insulto y el dinero es una herramienta, no una identidad. Le dijo a Simone que enseñara a sus futuros hijos empatía y humildad, que valoraran el esfuerzo más que la apariencia y recordaran que la paz supera al espectáculo cada día del año. Márquez la visitaba a menudo, agradecido y orgulloso, ya sin duda sobre la mujer que lo crió. Finalmente vio lo que siempre había estado ahí: fuerza sin ruido, poder sin crueldad y amor sin precio. Ella nunca volvió a fingir ser pobre porque ya no hacía falta. La prueba había funcionado, las máscaras estaban catalogadas y los límites definidos. Verónica y Franklin siguieron ricos en dinero pero pobres de espíritu, distantes salvo cuando podían comportarse con decencia. La madre siguió siendo lo que eligió ser desde el principio, una sobreviviente que construyó su propia escalera y subió cada peldaño con manos silenciosas. Cuando se miraba al espejo veía a una mujer en paz, y cuando respondía a los mensajes de su hijo escribía simplemente: te amo, siempre. Esa frase, a diferencia de cualquier cuenta de cena, nunca necesita tarjeta, nunca es rechazada y siempre se paga completa. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba por las cortinas delgadas de su pequeño apartamento, Alara se sentó en la mesa con una taza de café negro humeante, su vapor elevándose en el aire quieto mientras repasaba mentalmente la tormenta de aquella cena. Cada palabra, cada mirada, cada insulto contenido de Verónica resonaba débilmente, no como dolor, sino como prueba de que había hecho bien en ponerlos a prueba. Su teléfono vibró sobre la madera, era Márquez. Su voz sonaba cansada pero más firme. Le contó que, tras su partida, había enfrentado a Verónica y Franklin, expresando la vergüenza que sentía por su crueldad y que ya no toleraría su arrogancia. Simone también la defendió, temblando pero firme, diciéndoles a sus padres que habían cruzado una línea imperdonable. Alara escuchó en silencio, con orgullo en el pecho, sabiendo que su silencio había formado a un hombre capaz de sostenerse. Al colgar, miró por la ventana, observó el despertar de la ciudad y se sintió más ligera que en años. Esa tarde decidió pasear por el parque cercano, donde las risas y pequeñas alegrías reemplazaban el ruido vacío de la riqueza que había soportado la noche anterior. Niños corrían por el césped, ancianos jugaban ajedrez y una mujer de cabello plateado alimentaba palomas con paciencia, recordándole a sí misma. La mujer sonrió y dijo suavemente que los pájaros nunca se miden por sus plumas. Aquellas palabras tocaron a Alara, comprendió que la verdadera gracia nace de la bondad, no del poder. 3 días después, alguien llamó a su puerta. Era Simone, sin lujo, con los ojos rojos pero sinceros. Pidió entrar. Alara asintió y la guió al sofá. No había adornos que distrajeran de la verdad entre ellas, solo el tic-tac del reloj. Simone habló con honestidad temblorosa, contó cómo sus padres habían crecido pobres, cómo el hambre y el miedo deformaron su sentido del valor, creyendo que el dinero era armadura contra la humillación. Con lágrimas confesó que siempre había callado, temerosa de enfrentarlos, acostumbrada a confundir amor con obediencia. Alara escuchó sin juicio, viendo no a la mujer arrogante de aquella cena, sino a una hija asustada despertando. Cuando Simone preguntó cómo desaprender el veneno del orgullo, Alara respondió que empieza preguntándose antes de cada acción: ¿lo hago por paz o por apariencia? La joven asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como quien escucha la verdad por primera vez. Hablaron por horas sobre respeto, dignidad y el valor de vivir con sencillez en un mundo obsesionado con el más. Antes de irse, Simone prometió cambiar, no por Márquez, sino por ella misma, porque quería criar hijos que nunca miraran a otros como sus padres habían mirado a Alara. Al irse, el apartamento se sintió más cálido, como si un trozo de amargura se hubiera disuelto. Días después, Márquez la visitó, la abrazó con fuerza, agradeciéndole por su ejemplo, por mostrarle cómo se ve la integridad en acción. Hablaron durante horas, no de dinero ni de éxito,
sino de la vida, el amor y la calma de saber quién eres. Cuando él preguntó si perdonaría a Verónica y Franklin, ella dijo que lo haría cuando aprendieran a ver personas, no etiquetas de precio. Hasta entonces, sería educada pero distante. Esa noche, mientras observaba el atardecer desde su ventana, recibió un mensaje corto de Simone: gracias por enseñarme lo que es la verdadera riqueza. Alara sonrió, su corazón lleno de una paz que ninguna fortuna podía comprar. Pasaron los días, y el ruido de su vida se disolvió en claridad. Siguió trabajando, liderando reuniones, firmando contratos, pero algo en ella había cambiado. El miedo a ser conocida desapareció. Ya no temía mostrarse tal como era. El vestido gris aún colgaba en su armario, arrugado e insignificante, pero para ella era un símbolo: la dignidad no necesita adornos. Los fines de semana paseaba por el mismo parque, a veces veía a la anciana con las palomas, a veces a parejas riendo, y pensaba lo simple que se ve siempre la felicidad. Una tarde recibió un correo del Consejo Global de su empresa elogiando su liderazgo y ofreciéndole una expansión del cargo, una oficina más grande, otro título. Sonrió y aceptó con gratitud, pero rechazó el coche nuevo y los lujos. Ya tenía todo lo que necesitaba. Cuando Márquez y Simone la visitaron el domingo siguiente con un pastel casero, la risa llenó su pequeña cocina. Comieron juntos, hablando con honestidad y cariño, como una familia debería hacerlo. Alara los miró, su hijo fuerte y firme, y Simone más humilde y serena, y sintió una victoria que el dinero no puede medir. Verónica y Franklin seguían distantes, demasiado orgullosos para disculparse, demasiado presos del ego para ver lo que habían perdido. Pero Alara ya no sentía rencor, sentía comprensión, mucho más pesada y noble. Al caer la noche y despedir a sus invitados, lavó los platos despacio, tarareando una canción de su infancia que hablaba de paciencia, trabajo y recompensas ganadas en silencio. El reloj marcaba suavemente, la ciudad murmuraba afuera, y por primera vez en muchos años se sintió realmente completa. No rica, no poderosa, solo completa. Porque entendió que el mayor lujo del mundo es la paz del corazón, y ella la había comprado con honestidad, resistencia y un amor que nunca necesitó demostrarse. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión que antes envolvía la vida de Alara se disolvió como niebla bajo el sol. Sus mañanas seguían un ritmo tranquilo: café, lectura en silencio y el camino a la oficina, donde el respeto la seguía de forma natural, no por miedo o autoridad, sino porque todos sabían que su fuerza venía de la esencia, no de la apariencia. Los rumores sobre su elegante sencillez habían comenzado a extenderse por la empresa. Algunos empleados jóvenes admiraban su coche modesto, su vestuario simple, la manera en que rechazaba cenas costosas pero aún así dominaba cada sala con gracia. Alara nunca se explicaba, no lo necesitaba. El verdadero poder, pensaba, es cuando el silencio habla más alto que la riqueza. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina de paredes de cristal, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Verónica. Las palabras eran breves, casi incómodas: quisiera verte. A solas. Alara miró el mensaje por un largo momento antes de responder: mañana. Mediodía. En el parque cerca de la iglesia vieja. Al día siguiente, cuando llegó, Verónica ya estaba allí, sentada rígida en un banco, envuelta en un abrigo caro que de algún modo la hacía parecer más pequeña, no más grande. Su maquillaje no podía ocultar el cansancio de su rostro. «¿Te ves bien?», dijo Verónica con cortesía forzada. «Lo estoy», respondió Alara. El silencio se extendió entre ellas como un hilo frágil. Finalmente, Verónica suspiró y habló en voz baja: «Después de aquella noche, todo cambió. Franklin está enojado todo el tiempo. La gente que llamábamos amigos desapareció. Simone no responde tanto mis llamadas. Siento que lo perdí todo». Alara escuchó sin lástima, con expresión serena. «No lo perdiste todo», dijo. «Perdiste las ilusiones». Verónica bajó la mirada. «Tal vez. Pero las ilusiones eran todo lo que tenía». Su voz se quebró un poco. ¿Sabes lo que se siente trabajar toda la vida para escapar de la pobreza y luego ver a tu hija rechazar la vida que construiste?
Alara asintió despacio. Sí. Solo que yo no construí la mía desde el miedo. Verónica la miró, los ojos brillantes. Me odias, ¿verdad? No, dijo Alara con suavidad. No te odio. Simplemente no admiro en lo que elegiste convertirte. Las palabras no fueron crueles, pero sí honestas y dolieron más que cualquier insulto. Verónica tragó saliva, intentando controlar su respiración. No quise hacerte daño, susurró. Aquella noche pensé que protegía a mi hija. Pensé que estaba poniendo estándares. Estabas construyendo jaulas, respondió Alara. Confundiste el control con el cuidado, el estatus con la estabilidad y la humillación con la disciplina. Y le transmitiste eso a Simone sin darte cuenta. Verónica cubrió su rostro por un momento, con los hombros temblando. Tienes razón, murmuró. Me convertí en todo lo que alguna vez desprecié. Solía mirar hacia abajo a la gente como la que me menospreció a mí. Por primera vez, Alara no vio a la mujer arrogante del restaurante, sino a un alma asustada que había pasado décadas huyendo de su pasado. No es demasiado tarde, dijo Alara con ternura. Aún puedes cambiar la forma en que vives, en que tratas a los demás. Pero requiere más que culpa, requiere humildad. Verónica asintió débilmente. No sé si puedo. Puedes, respondió Alara. Solo tienes que desear la paz más que el orgullo. Se sentaron en silencio de nuevo, observando a los niños jugar cerca de la fuente, el sonido de sus risas rompiendo el peso del aire. Verónica finalmente se levantó. No espero perdón, dijo. Pero gracias por escucharme. Alara también se puso de pie. El perdón no se da una vez, dijo suavemente. Se elige cada vez que la amargura intenta volver. Verónica esbozó una leve sonrisa, se dio vuelta y se alejó, su figura pequeña contra el horizonte brillante. Mientras Alara la observaba irse, no sintió triunfo, sino liberación, el cierre silencioso de un largo y doloroso capítulo. Esa noche, Simone volvió a visitarla con pan recién horneado y palabras suaves. Mamá y papá están cambiando, dijo. Lento, pero lo intentan. Mi madre incluso dijo que quiere ser voluntaria en un refugio. Alara sonrió con calma. Es un comienzo. A veces las personas deben perder todo lo falso antes de reconstruir algo verdadero. Simone asintió y le tomó la mano. Tú me enseñaste eso. Comieron en un silencio cómodo, del tipo que no necesita disculpas. Cuando cayó la noche, Alara acompañó a Simone a la puerta, la abrazó con fuerza y le dijo, recuerda, la bondad no es debilidad, es la forma más alta de poder. Después de que Simone se fue, Alara se sentó de nuevo junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear como pequeños recordatorios de lo efímero. Pensó en su camino, los sacrificios, los años de silencio, las noches solitarias estudiando bajo lámparas tenues, y comprendió que no solo había construido una carrera, sino carácter, capa por capa, forjado con lucha y gracia. Su teléfono vibró una vez más antes de dormir. Era un mensaje de Marcus: mamá, gracias. Simone y yo estamos más fuertes que nunca. Tenías razón, el amor construido sobre la verdad sobrevive a todo. Ella sonrió, dejó el teléfono a su lado y susurró al cuarto silencioso, eso es todo lo que siempre quise. Luego apagó la luz, sabiendo que algunas batallas no se ganan con ruido ni venganza, sino con la calma de quien elige seguir. Siendo bueno en un mundo que olvida cómo hacerlo. Pasaron los meses y la vida comenzó a tomar un ritmo tranquilo y hermoso que Alara había anhelado pero nunca esperado. Las heridas de aquella cena sanaban, dejando cicatrices que ya no dolían, solo recordaban la lección aprendida. Marcus y Simone la visitaban cada fin de semana, trayendo risas, calidez y a veces solo silencio cómodo. Simone era la que más había cambiado, sus joyas costosas reemplazadas por sencillez, su tono más suave, sus ojos sin la inquietud de la competencia. Hablaba de voluntariado, de leer a niños en escuelas comunitarias, de aprender a cocinar en lugar de ordenar comida. Alara veía en ella a la mujer que siempre esperó que fuera, humilde, amable, consciente.
Un domingo por la tarde, mientras el sol llenaba de luz la pequeña mesa del comedor, Marcus mencionó que los padres de Simone los habían invitado a cenar otra vez. Por un momento, el ambiente se detuvo. Alara alzó una ceja pero no dijo nada. Simone, nerviosa pero sincera, extendió la mano. «Quieren disculparse», dijo. «Mi madre escribió una carta para ti. Quiere dártela en persona». Alara la miró por un momento y asintió. «Entonces iremos». El sábado llegó con la misma luz dorada que una vez iluminó el juicio y el orgullo. Alara se vistió de nuevo con sencillez, pero esta vez no para ocultarse, sino porque esa era su verdad. Cuando entró al restaurante, Verónica y Franklin ya estaban allí, pero se veían distintos, más pequeños, más tranquilos, su confianza reducida a humildad. Verónica se levantó al verla y su voz tembló. «Gracias por venir», dijo. Alara asintió. «Es bueno verte otra vez». Se sentaron y por primera vez Verónica no dominó la mesa. La conversación fluyó con suavidad, sin arrogancia. Franklin también se disculpó, con un tono despojado de la superioridad que antes llevaba como armadura. Admitió que cuando sus tarjetas fallaron aquella noche no fue solo un problema financiero, sino un símbolo, un espejo que reflejaba el vacío dentro de ellos. Dijo que pasó semanas pensando en cuánta energía habían desperdiciado intentando parecer perfectos. Alara escuchó en silencio, su calma facilitando sus confesiones. Verónica le entregó un pequeño sobre. «Esto es lo que quería darte», dijo suavemente. Alara lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, líneas temblorosas de tinta que hablaban de arrepentimiento, vergüenza y gratitud. Verónica confesaba que había revivido esa noche cientos de veces, comprendiendo que había mirado a otro ser humano y solo había visto estatus. Agradecía a Alara por abrirle los ojos, incluso a través del dolor. Alara dobló la carta con cuidado y la miró. «Acepto tu disculpa», dijo simplemente. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas. Simone sonrió levemente, aliviada. Marcus miró a su madre con orgullo tranquilo. La comida fue sencilla, genuina y, por primera vez, pacífica. Hablaron de trabajo, de libros, del mundo cambiante. Hubo risas, primero tímidas, luego sinceras. Nadie mencionó el dinero. Nadie comparó ni calculó. Al salir del restaurante, Verónica abrazó a Alara, y esta vez fue real, un abrazo frágil y tembloroso entre dos mujeres que por fin dejaron de fingir. Esa noche, al volver a casa, Alara guardó la carta en una pequeña caja donde conservaba cosas significativas, dibujos de Marcus, fotos antiguas, algunas medallas de su empresa y ahora esa carta, símbolo del cambio. Se sentó en el sofá, sintiendo una ola de serenidad envolverla. El pasado ya no la perseguía, se había convertido en una historia que sobrevivió y que podía contar sin rencor. En las semanas siguientes continuó su trabajo, pero algo más profundo comenzó a despertar en ella, el deseo de usar su experiencia para ayudar a otros. Empezó a orientar a mujeres jóvenes de su empresa, aquellas que venían de orígenes humildes y creían que el éxito exigía fingir. Les contaba lo que había vivido, que la dignidad suena más fuerte que los diamantes, que el valor propio no depende de la validación y que el silencio puede ser más poderoso que los discursos. Las mujeres la escuchaban, inspiradas por su serenidad. Algunas comenzaron a llamarla señora Alara, no por formalidad, sino por respeto. Su influencia creció en silencio, extendiéndose más allá de las paredes de su oficina. Meses después, la empresa organizó una conferencia sobre liderazgo y Alara fue invitada a dar el discurso de cierre. Frente a cientos de personas, no habló de ganancias ni de logros, sino de humanidad. El poder sin empatía es debilidad disfrazada de fuerza, dijo con voz firme. Y la riqueza sin humildad es pobreza coronada. El público se puso de pie para aplaudirla. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento, no se sintió pequeña. Se sirvió una taza de té, miró por la ventana la ciudad dormida y sonrió. Tenía todo lo que importaba: paz, familia, respeto y verdad. El dinero puede comprar paredes, pero no calidez. El estatus puede comprar atención, pero no amor. Y mientras viviera,
Protegería esas verdades con orgullo tranquilo, del mismo modo que una vez protegió su secreto. Porque Olara Sterling era más que rica, era libre, y la libertad, ahora lo sabía, es lo más valioso de todo. Los años avanzaron con suavidad, como páginas que se giran en un libro muy querido, y la vida de Alara se convirtió en una obra silenciosa de equilibrio, sabiduría y gracia. Su apartamento, antes solo un refugio modesto, se transformó en un santuario de recuerdos y significado. Las mismas paredes guardaban ahora risas de cenas familiares, el calor de las velas y el aroma del café preparado para conversaciones sinceras. El matrimonio de Marcus y Simone floreció con comprensión, su hogar irradiaba calma, no competencia. Solían visitarla los domingos, a veces trayendo a su hija recién nacida, la pequeña Clara, cuyos diminutos dedos se enredaron en el corazón de Alara desde el primer instante. Cuando Alara sostuvo por primera vez a su nieta, las lágrimas llenaron sus ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Ella susurró suavemente a la niña dormida, que crezcas conociendo la bondad antes que la riqueza, la verdad antes que la comodidad y el amor antes que el orgullo. Simone, ahora madre, observó ese momento en silencio, comprendiendo todo el peso de la transformación que había vivido. Verónica y Franklin también se habían ablandado, la edad y la reflexión habían limado sus aristas. Ya no ostentaban lujos ni medían el valor en posesiones. Visitaban de vez en cuando, humildes y callados, llevando pequeños obsequios cargados de intención y no de precio. Verónica le confesó en privado a Alara: tenías razón. Tenía miedo de ser pequeña y, por miedo, me volví cruel. Alara solo sonrió y respondió: el crecimiento comienza cuando dejamos de huir del espejo. Esa frase quedó flotando entre ambas como una verdad suave que ninguna necesitaba repetir. En el trabajo, la reputación de Alara se había vuelto legendaria, no por su riqueza sino por su integridad. La gente acudía a ella por consejo, no por favores. Trataba a conserjes y ejecutivos con el mismo respeto, y su puerta permanecía abierta para quien necesitara guía. Su programa de mentoría creció más de lo esperado, inspirando a decenas de jóvenes profesionales que llevaban sus lecciones como una armadura silenciosa en un mundo ruidoso. Un día, una periodista pidió una entrevista, intrigada por el misterio de la alta ejecutiva que rehuía el lujo. Alara aceptó, no por atención, sino para dejar un mensaje. Cuando le preguntaron por qué eligió vivir con sencillez a pesar de sus ingresos, dijo: porque la paz es cara, y ya la pagué con todo lo que una vez me dolió. No necesito más. El artículo se volvió viral, titulado La mujer que redefinió el éxito sin gritarlo. Llegaron mensajes de todo el mundo, agradeciéndole por recordar valores olvidados. Alara los leyó con humildad, sin responder públicamente, sonriendo al pensar que quizá, a su manera, había ayudado al mundo a respirar un poco más suave. Con el tiempo, su cabello se volvió plateado, sus pasos más lentos, pero su espíritu brilló más. En su 60º cumpleaños, Marcus y Simone organizaron una pequeña reunión en su honor. No fue ostentosa, solo familia, amigos cercanos y colegas que la admiraban. No hubo discursos sobre logros, solo historias de momentos en que había tocado corazones sin darse cuenta. Cuando Marcus alzó su copa, la voz se le quebró. Mamá, dijo con suavidad, me enseñaste que la fuerza no necesita gritar, que la bondad no es debilidad y que la verdad siempre sale a la luz. Todo lo que soy empezó contigo. Simone añadió, con lágrimas brillando, y me enseñaste que el amor no es control, que el orgullo destruye familias y que la humildad las reconstruye. Me cambiaste para siempre. La sala se llenó de calidez y aplausos suaves. Alara se enjugó las lágrimas, el corazón pleno y la sonrisa serena. Ustedes me dieron algo mejor que el orgullo, dijo. Me dieron paz. Más tarde, cuando todos se fueron y el apartamento recuperó su quietud gentil, se sentó junto a la ventana con la pequeña Clara en brazos, ya una niña curiosa. Las luces de la ciudad titilaban como promesas lejanas. ¿Ves esas luces?, susurró. Son hermosas, pero no duran. La luz verdadera viene de aquí. Puso la mano sobre el corazón de la niña. No se apaga si la proteges. Clara rió sin entender, pero algún día lo haría.
Alara besó su frente y la observó dormir, sintiendo que los años se posaban sobre sus hombros no como peso, sino como una manta suave de propósito. El teléfono volvió a vibrar antes de dormir, un mensaje de su asistente recordándole un evento de liderazgo a la mañana siguiente. Sonrió. El trabajo la llamaba, la vida seguía, y todavía tenía más para dar. Al apagar las luces, miró su pequeño apartamento una vez más y susurró un agradecimiento a la vida, por las lecciones, por la paz, por la fuerza de haber atravesado tormentas y salir más limpia. Porque, al final, Alara había aprendido que la vida más rica no se compone de lo que posees, sino de lo que nadie puede quitarte, dignidad, verdad, amor y la libertad de dormir con el corazón en calma. La mañana después de su 60º cumpleaños, Alara despertó más temprano de lo habitual, el tenue resplandor del amanecer se filtraba por las cortinas como un viejo amigo. Se movió en silencio por el apartamento, cada sonido, el silbido de la tetera, el tintinear de la taza, marcaba un ritmo reconfortante. El mundo afuera seguía dormido, pero ella se sentía viva, llena de una renovación que no sentía hacía años. Su reflejo en el espejo llamó su atención, mechones plateados enmarcaban un rostro calmo, y líneas formadas por risas y penas hablaban de una vida plenamente vivida. Se sonrió y susurró, «Lo hiciste bien». Tras el desayuno, fue a su oficina para el evento de liderazgo que su asistente le había recordado. El salón estaba lleno de jóvenes profesionales, rostros brillantes de ambición pero tensos por la ansiedad. Cuando Alara subió al escenario, los murmullos cesaron. Se detuvo tras el atril, serena y cálida, su presencia imponía sin esfuerzo. «Todos aquí quieren éxito», comenzó con voz firme, «pero espero que también quieran paz. Porque sin paz, el éxito se vuelve una prisión construida por tus propias manos». La sala quedó inmóvil. Les contó su historia, no en detalle, pero lo suficiente, los largos años de trabajo, las noches solitarias, los errores y logros, y la noche en que fingió ser pobre para descubrir la verdad de las personas. Un murmullo recorrió al público al reconocer que la mujer ante ellos era la misma ejecutiva del artículo. «No los expuse para humillarlos», dijo Alara, «lo hice para recordarme que la dignidad jamás depende del dinero. Recuerden, ningún cargo, salario o elogio debe hacerles olvidar quiénes son. No son lo que ganan, son lo que dan». Al terminar, los aplausos fueron atronadores, pero ella no se regodeó. Sonrió en silencio, dejó el escenario y salió a la luz del día sintiéndose libre. Al volver a casa esa tarde, encontró una carta en el buzón. Era de Verónica. Dentro, con letra elegante, solo unas palabras: «Gracias por salvarme de mí misma». Alara se sentó en el sofá y la leyó una y otra vez, comprendiendo que el perdón, al final, no es una transacción, sino un despertar compartido. Los días volvieron a convertirse en meses, y Alara siguió su misión silenciosa de orientar, guiar y vivir con gracia. Pasó más tiempo con su nieta, Clara, ahora de 4 años, curiosa y llena de vida. Cada sábado por la mañana caminaban al parque para alimentar palomas, como aquella anciana hacía años. Clara preguntaba: «Abuela, ¿por qué sonríes a todos?». Alara respondía: «Porque todos luchan batallas que no vemos. Una sonrisa es una pequeña misericordia». Un día, Clara le dio una flor silvestre arrancada del césped. «No es elegante, abuela, pero es bonita», dijo. Alara se arrodilló y la abrazó. «Es perfecta», susurró, «porque es real». Entendió entonces que el ciclo de orgullo y juicio se había roto de verdad. Simone las miraba a distancia, con lágrimas de orgullo. Esa tarde, mientras Alara veía el atardecer con Clara dormida en su regazo, Márquez llamó para contarle que le habían ofrecido un ascenso importante que lo llevaría al extranjero. Sonaba nervioso, casi dudoso. «Mamá», dijo, «no quiero dejarte». Alara sonrió al teléfono. «Ve, hijo. El mundo es grande, y te crié para volar, no para quedarte en el nido». «Estaré bien». «¿Y si necesitas algo?», preguntó. «Entonces llamaré», respondió. «Pero recuerda, necesitar y depender no son lo mismo. Ya me diste suficiente, tu amor». Al colgar, se quedó un rato, orgullosa y un poco sola.
El cambio siempre trae ambas cosas. Esa noche escribió en su diario, hábito que comenzó tras aquella cena, cuando tus hijos ya no necesitan que los protejas, significa que hiciste bien tu trabajo. Déjalos ir, pero no te sueltes a ti misma. A la mañana siguiente envió a Marcus una cajita, dentro, su viejo vestido gris, cuidadosamente doblado, y una nota que decía, conserva esto para recordar que la verdad siempre sobrevive a la apariencia. Semanas después recibió una foto del vestido enmarcado en la nueva oficina de Marcus, con el pie, la armadura de mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón de paz. La vida había cerrado el círculo. La mujer que un día ocultó su fuerza tras el silencio ahora enseñaba a otros a hablar con integridad. Y al ponerse de pie junto a la ventana, viendo la primera luz del alba tocar de nuevo la ciudad, a Lara se susurró, no solo viviste, importaste. Y ese, lo sabía, era el mayor premio que una vida podía ofrecer. Las estaciones cambiaron otra vez y a Lara abrazó un ritmo más suave, casi poético en su sencillez. Sus días eran más lentos, caminatas largas, libros que esperaron años, cartas que escribía y nunca enviaba, cartas a su yo joven, a quienes había perdonado, a la mujer que fingió ser. Su vida se volvió callada, pero era un silencio lleno de significado, no de vacío. Cada mañana seguía preparando su café negro y se quedaba en la ventana al amanecer, susurrando gratitud por un día más. Clara creció inquieta y curiosa, y adoraba visitar a su abuela después de la escuela. Sus tardes se colmaron de risas, historias y dicha sencilla. Una tarde lluviosa, Clara preguntó, abuela, ¿por qué no tienes cosas elegantes como la gente de la tele? A Lara sonrió, apartándole un mechón de la frente, porque, mi amor, lo más lujoso que poseo es la paz, y la paz no necesita pulirse. Clara pensó un momento y luego la abrazó. Entonces yo también quiero paz, dijo con inocencia. Esa noche, a Lara escribió esas palabras en su diario, enseña la paz desde temprano y el mundo se curará solo. Mientras tanto, Marcus y Simone prosperaban en el extranjero, enviando fotos de nuevas aventuras, de playas, montañas y de la pequeña Clara sonriendo en cada imagen. Llamaban con frecuencia, a veces charlando por video hasta altas horas de la noche. A Lara atesoraba esos momentos, incluso cuando la distancia dolía como una punzada silenciosa. Verónica también mantenía el contacto, escribiendo ocasionalmente cartas llenas de humildad y pequeñas confesiones. Había comenzado a trabajar como voluntaria en un hospital infantil, enseñando clases de arte a niños sin recursos. Por fin entiendo, decía una carta, que el valor no vive en lo que conservamos, sino en lo que damos. A Lara sonrió al leerla, orgullosa de que incluso quienes una vez la hirieron aprendieran a elegir la bondad sobre el orgullo. En el trabajo, a Lara había pasado a un rol de asesora, alejándose de la gestión diaria pero guiando a la nueva generación de líderes. Se había convertido en el alma de la empresa, un ejemplo vivo de dignidad, su sola presencia bastaba para calmar tormentas antes de que se formaran. Los jóvenes colegas solían pedirle consejos sobre cómo equilibrar ambición y humanidad. La ambición sin empatía, les decía, es como un barco sin brújula. Puedes avanzar rápido, pero perderás el rumbo. Su sabiduría se convirtió en parte de la cultura formativa de la empresa, y sus frases adornaban las paredes de las oficinas. Sin embargo, a pesar de la admiración, nunca permitió que eso alimentara su ego. A menudo decía, el momento en que crees que eres insustituible, dejas de crecer. Su humildad la mantenía con los pies en la tierra, su risa la mantenía joven. En su cumpleaños 65, Marcus y Simone la sorprendieron viajando con Clara. Cuando Lara abrió la puerta y los vio allí, jadeó con la mano sobre la boca. Clara corrió a sus brazos gritando, abuela, y esa sola palabra hizo que todas las noches solitarias valieran la pena. La familia pasó el fin de semana junta, cocinando, recordando y llenando el pequeño apartamento de calidez y risas. El domingo al atardecer, mientras observaban el sol desde el balcón, Marcus dijo suavemente, mamá, queremos que te mudes con nosotros. Hay una casa hermosa junto a la costa, tranquila, con un jardín para ti. A Lara sonrió, conmovida pero firme. Mi corazón vive aquí, hijo. Cada rincón de este lugar cuenta la historia de quién soy.
no mi cuaxazo. Simone asintió con respeto. Entonces iremos a visitarte más seguido, prometió. Eso es todo lo que necesito, respondió Alara, con los ojos llenos de gratitud. Esa noche, después de que se fueron, caminó lentamente por su apartamento, tocando los muebles antiguos, las fotografías, los pequeños recuerdos de una vida bien vivida. Nada en esa casa era lujoso, pero todo tenía un propósito. A la mañana siguiente, se levantó temprano y fue sola al parque. El mismo banco donde años atrás había hablado con Verónica la esperaba, su madera ahora lisa y gastada. Se sentó, cerró los ojos y escuchó el mundo, la risa de los niños, el susurro de las hojas, el murmullo de la vida que continuaba. Susurró un silencioso agradecimiento al universo, a los años que la habían formado, a las personas que la habían probado y a la fuerza que nunca la abandonó. Esa tarde volvió a casa y escribió la última entrada en su diario, que había mantenido durante tantos años: si me voy mañana, que el mundo me recuerde no por lo que tuve, sino por lo que di. Que digan que viví con verdad, amé con profundidad y perdoné por completo. Eso basta. Cerró el diario, lo colocó en su mesita de noche y sonrió. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, Alara se recostó, su respiración tranquila, su corazón en paz. Había construido un imperio de gracia en un mundo obsesionado con el oro. Y en ese silencio suave antes del sueño, supo que no solo había sobrevivido a la vida, la había completado hermosamente. La primavera siguiente llegó con el suave perfume del jazmín que entraba por su ventana abierta, recordándole que incluso el tiempo parecía respirar con suavidad a su alrededor. Sus mañanas se habían vuelto rituales de serenidad, café, amanecer y gratitud susurrada al aire quieto. Había reducido sus horas de trabajo, eligiendo asesorar medio tiempo y pasar más días en reflexión, caminando junto al río, observando la belleza sencilla de la vida. En su vecindario se habían encariñado con su presencia, la saludaban con respeto, y algunos incluso le llevaban pequeños obsequios de aprecio, una canasta de frutas, un ramo de flores silvestres, una nota de agradecimiento escrita por una niña a la que una vez ayudó a tener confianza para hablar en público. Alara aceptaba cada gesto con humildad, sin verse como alguien extraordinaria, solo como alguien que había aprendido a escuchar la vida sin exigirle demasiado. Una tarde soleada, mientras leía en su balcón, sonó un golpe suave en la puerta. Al abrirla, se encontró con Verónica, de cabello plateado y una sonrisa tímida. Los años habían suavizado su rostro, sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con comprensión. Pasaba cerca, dijo en voz baja, y esperaba que tuvieras tiempo para tomar un té. Alara sonrió y se apartó. Siempre. Se sentaron juntas bajo la cálida luz de la tarde, bebiendo té en silencio cómodo hasta que Verónica habló. Quería decirte algo, su voz temblaba. Ahora trabajo como voluntaria a tiempo completo, en el refugio. Enseño a las mujeres sobre confianza e independencia. Pero sobre todo, les cuento tu historia, la de la mujer que me enseñó lo que es la verdadera fuerza. Los ojos de Alara se suavizaron, una sonrisa orgullosa cruzó su rostro. Entonces parece que encontraste tu propia manera de hacer útil la paz, dijo. Verónica asintió con los ojos brillantes. Creo que por fin aprendí lo que es la verdadera riqueza. Hablaron durante horas, no como rivales ni almas heridas, sino como dos mujeres que habían sobrevivido a las duras lecciones del orgullo y hallado redención al otro lado. Cuando Verónica se fue, se abrazaron como amigas que compartieron el mismo camino largo. Después, Alara volvió a su ventana y vio el cielo dorado y lavanda. La ciudad vibraba debajo, viva y cambiante, pero su corazón seguía quieto y lleno. Esa noche soñó con su yo joven, la secretaria cansada, la madre soltera, la mujer que una vez lloró por facturas impagas y promesas rotas. Pero en el sueño, esa versión joven le sonreía con orgullo. Lo lograste, susurró el sueño. Convertiste el dolor en propósito. Al despertar, Alara tenía las mejillas húmedas, pero eran lágrimas suaves, nacidas de gratitud, no de tristeza. Semanas después, Márquez llamó con otra buena noticia. Él y Simone esperaban su segundo hijo. Un niño esta vez, dijo con alegría. Alara rió, llena de felicidad.
Entonces el mundo tendrá un alma más a la que enseñar bondad. Lo llamaremos como papá, dijo Marcus, y el aire se volvió tierno con el recuerdo. Alara cerró los ojos y susurró, a él le habría gustado. Su esposo había muerto décadas atrás, mucho antes de su éxito, pero su fuerza tranquila nunca había dejado su corazón. En los meses siguientes, su salud comenzó a ralentizarse, no de forma drástica, pero lo suficiente para recordarle el paso del tiempo. No lo veía como pérdida, lo llamaba la manera de la naturaleza de decirle que descansara, que saboreara lo que había construido. Simone la visitaba a menudo, trayendo a Clara, ya lo bastante mayor para ayudarla a regar las plantas del balcón. Abuela, dijo Clara una mañana, cuando crezca quiero ser como tú, amable pero fuerte. Alara se arrodilló junto a ella y sonrió. Entonces prométeme que nunca dejarás que el mundo te diga que la bondad es debilidad. Lo prometo, respondió la niña, con su mano sobre la de ella. Y en esa promesa, Alara vio el futuro, más amable, más sabio, más luminoso. Esa tarde, mientras caía el crepúsculo, escribió una última nota en su diario, si el amor deja ecos, que el mío se escuche en la forma en que mi familia trata a los demás. Cerró el libro, lo colocó junto a la fotografía de sus hijos y susurró a la luz tenue, ese es mi legado. Luego salió al balcón, sintiendo la brisa nocturna rozar su rostro como una vieja amiga, y por un largo momento simplemente se quedó allí, observando, respirando, existiendo en perfecta y silenciosa armonía con todo lo que había llegado a ser. El verano llegó en calma, con su calidez dorada deslizándose por las calles y balcones donde Alara pasaba la mayoría de sus mañanas, su diario abierto, su pluma avanzando despacio sobre la página. Su caligrafía se había vuelto más suave con la edad, redonda y serena, moldeada por la paciencia. Cada palabra llevaba significado, lecciones esculpidas por décadas de amor, dolor y perseverancia. A menudo escribía cartas para Clara y su futuro nieto, el pequeño Elías, que pronto llegaría a un mundo más gentil que el que ella conoció. Quería dejarle sabiduría, no riquezas, un mapa trazado desde el corazón, no desde el banco. Nunca dejes que el éxito te haga olvidar la bondad, escribió una mañana, y nunca dejes que la bondad te haga olvidarte de ti. El timbre sonó suavemente, era Simone, con la ternura y el cansancio de su embarazo avanzado. Necesitaba un poco de paz, dijo al sentarse. Alara preparó su té favorito, con aroma a menta y miel. Hablaron de cosas simples, recetas, música, los dibujos de Clara, pero bajo cada palabra había gratitud, el silencioso reconocimiento de un vínculo transformado en amor sincero. Antes de irse, Simone le tomó la mano y dijo, cambiaste mi vida, madre. Quiero criar a mis hijos como tú criaste a Marcus, con valores, no con vanidad. Alara apretó su mano suavemente. Entonces ya rompiste la cadena. Cuando Simone se marchó, Alara se quedó en la ventana, el corazón pleno, viendo cómo su nuera desaparecía bajo la luz del atardecer. Semanas después, Marcus llamó desde el hospital, la voz temblando de alegría. Es un niño, mamá, Elías ha llegado. Alara sintió las lágrimas subir, las manos temblorosas como si sostuvieran una alegría invisible. Respiró hondo y susurró, bienvenido, pequeño. El mundo es mejor ahora. En los días que siguieron, ella los visitó, sosteniendo a su nieto cerca, sintiendo su pequeño corazón latir contra el suyo, débil y fuerte a la vez. Tú eres el futuro, le susurró, y he vivido lo suficiente para verlo comenzar. Cuando volvió a casa esa noche, su apartamento parecía vibrar con una vida silenciosa, como si también hubiera sentido el milagro. Se sentó y escribió en su diario, cuando nace un alma nueva, las viejas recuerdan por qué soportaron tanto, para preparar el mundo para corazones más gentiles. Con el paso de las semanas, su salud comenzó a debilitarse más, pero lo aceptó con serenidad. Pasaba más tiempo sentada junto a su ventana, envuelta en un chal, viendo las estaciones difuminarse como páginas que se cierran en el último capítulo. Una tarde, Clara la visitó con un dibujo que había hecho, toda la familia bajo un árbol. Esa eres tú, abuela, dijo, señalando la figura de cabello plateado con un sol brillante detrás. Eres la luz. Alara sonrió, la garganta apretada.
Entonces prométeme que mantendrás esa luz viva, incluso cuando yo no esté. Clara asintió con solemnidad, demasiado joven para comprender el peso de esas palabras, pero Alara sabía que algún día lo haría. Más tarde esa noche, sola, abrió su última carta, la que había escrito meses atrás para Marcus y Simone, sellada y esperando. Comenzaba sencillamente: si están leyendo esto, significa que he ido a donde terminan todos los caminos. No lloren por mí. Celébrenme. Recuerden que viví exactamente la vida que quise, una vida con sentido, verdad y paz. Colocó la carta junto a su diario, apagó la lámpara y miró las estrellas brillando tras el cristal. La ciudad abajo se movía en silencio, ajena a que una de sus almas más puras se preparaba para descansar. Susurró una oración de gratitud por todo, sus luchas, sus victorias, su amor, y sonrió. Cuando el amanecer tocó el horizonte, la primera luz entró en su habitación, cálida y dorada, descansando sobre su rostro sereno. Aquella mañana, cuando Marcus fue a visitarla, la encontró sentada junto a la ventana, su diario abierto, la mano apoyada suavemente sobre la última página. Las palabras escritas brillaban con la luz del sol: la paz nunca fue algo que busqué. Fue en lo que me convertí. El día de la despedida de Alara amaneció claro y dorado, el tipo de mañana que a ella le habría encantado, silenciosa, luminosa, con aroma a jazmín flotando por las ventanas abiertas. Marcus estaba en su apartamento, conteniendo las lágrimas con fuerza, mientras el murmullo de la ciudad continuaba afuera. Simone se sentó a su lado, sosteniendo al pequeño Elías, mientras Clara caminaba despacio por la habitación, tocando todo lo que su abuela había amado: los libros gastados, la taza de té sobre la mesa, la foto enmarcada de una joven Alara frente a su primer edificio de oficinas. En la mesita de noche, junto a su diario, encontraron una última nota, escrita con su elegante caligrafía: no me llores en silencio, vive más fuerte, ama más profundo, perdona más rápido. Recuerda que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la calma que llevas dentro de ellas. Simone presionó el papel contra su corazón y susurró: sabía que incluso esto sería hermoso. En las semanas siguientes, organizaron una pequeña reunión en el parque donde Alara solía caminar, bajo los mismos árboles que una vez la habían acompañado en su reflexión. El aire estaba lleno de risas suaves, no de tristeza, mientras amigos y colegas compartían historias de cómo había cambiado sus vidas, cómo les enseñó a liderar con humildad, a encontrar fuerza en la ternura y a ver valor donde otros no veían nada. Verónica y Franklin también asistieron, de pie al fondo, con lágrimas en los ojos, no de culpa, sino de profundo respeto. Cuando llegó el turno de Marcus, su voz tembló pero no se rompió. Mi madre no solo me enseñó a vivir, dijo con suavidad. Me enseñó a ser. Cada lección suya fue una lección de gracia, cada silencio un mensaje de sabiduría. Me mostró que la riqueza no significa nada sin paz, y que la paz lo es todo cuando nace de la verdad. Clara colocó una pequeña flor silvestre al pie de un árbol y susurró: esta es para ti, abuela. Eres la luz. Los pétalos se elevaron con el viento y cayeron suavemente sobre el césped, como si la tierra misma se inclinara para honrar a la mujer que había vivido con grandeza silenciosa. Pasaron los meses y la vida siguió, la familia de Marcus regresó a la ciudad, Simone comenzó a dirigir proyectos benéficos inspirados en la mentoría de Alara, y Verónica, fiel a su promesa, fundó una organización para mujeres necesitadas, llamada El Camino Sterling. En su inauguración dijo públicamente: esta fundación no se construye sobre dinero, sino sobre la memoria de una mujer que me enseñó que el corazón más rico es aquel que aún elige la bondad después del dolor. Años después, Clara, ya convertida en una joven mujer, solía sentarse en el mismo parque junto a su hermano menor Elías, leyendo en voz alta el viejo diario de Alara. Le contaba sobre la fuerza tranquila de su abuela, su risa, su sabiduría, su dignidad. No fue solo exitosa, decía Clara. Fue pacífica, y eso es más difícil. El sol se ponía igual que aquella última tarde de Alara, dorado y suave, pintando el mundo con los colores de la serenidad que ella había dejado atrás. Su nombre desapareció de los titulares, sus logros pasaron a la historia, pero sus lecciones siguieron vivas, en la bondad de los desconocidos que alguna vez inspiró,
En los corazones serenos de su familia y en las ondas invisibles de gracia que se extendían de un alma buena a otra. Al final, Alara Sterling no solo dejó un legado, se convirtió en uno. Y aunque el mundo siguió adelante, en el silencio del amanecer, cuando la luz toca por primera vez las ventanas de los hogares tranquilos, todavía parece sentirse su espíritu, calmo, orgulloso y eternamente en paz.